Inmediatamente uno veía la obra de Franklin Domínguez, cualquiera de sus obras, en el escenario, y uno se daba cuenta que detrás de esa obra había una genialidad. Había una secuencia casi impredecible del desenvolvimiento de la obra que sorprendía mucho a uno. Cuando yo conozco a Franklin Domínguez, que veo ese nivel de amistad que tienen los actores con él, esa integración, esa admiración, ese respeto, me doy cuenta que estoy frente a una gran personalidad. Analizando su obra, uno comienza a ver que hay factores, elementos que son repetitivos. Parte del análisis que uno hace de un dramaturgo es ver si hay un elemento que uno ve en común en sus obras. Como él maneja varios géneros, tanto musicales como sátira política, como comedias y dramas, uno quiere encontrar esos elementos naturales. Él, de alguna forma, él buscaba hacer preguntas que generaran el impacto en su personaje. La mayor parte de los personajes en sus obras literarias hacen preguntas a su interlocutor, que se convierte entonces en el público que pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿A dónde voy? Pregunta como, ¿qué sucede? Incluso él pedía a los actores que repitieran elementos que le daban más carga dramática. Repetir varias veces, ¿qué? ¿Qué? Habla, por ejemplo. Hacía que los personajes tuvieran una fuerza, el que se pusieran en contraposición uno con otro. Manejaba el tema de la muerte con una intención arquetípica entre la realidad y la muerte misma, como si hubieran elementos en la vida cotidiana que nos llevaran al entendimiento del proceso de muerte y de ese conflicto moral que significa el partir del mundo o el devenir de la partida. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Espigas Maduras, él maneja el elemento de que lo que está afuera está dentro. Por eso esa obra durante la tiranía de Trujillo fue evaluada, y en el momento que dicen que la obra se parece a lo que está sucediendo, un sacerdote dice, no, pero usted no estará comparando ese padre que los hijos quieren matar porque quieren su libertad con el generalísimo. Y entonces el sacerdote pide que le pongan que fuera no apta para menores. Esa obra le confirió a Franklin Domínguez un lenguaje teatral que solamente los trinitarios lograron cuando hicieron la Sociedad Patriótica. Lograron mandar un mensaje a la sociedad de libertad, un mensaje subliminal. En la obra de teatro nadie aplaudía al final, porque estaban los personajes del cine afuera, y entonces los actores tenían que partir de la obra antes de que hubiera cualquier comentario desagradable que lo llevara entonces al encarcelamiento. Pero esa obra fue autorizada en tiempo de Trujillo. Si nosotros vemos El último instante, es un monólogo donde tiene mucha carga energética y efectivamente también se hace la reflexión individual de su libertad. Obras como Ojalá y fuera ayer, que hablan del análisis de un hombre malo que no recuerda qué tan malo fue y qué tanto daño hizo, pero ya es tarde. Y Omar y los demás, que el hombre bueno, que siempre quiso hacer algo increíble por la humanidad y la humanidad misma nunca le dejó. Entonces una forma de libertad es quizá querer hacer lo imposible, y quizá otra forma de libertad es entender que no sabemos qué tanto daño hicimos. Cuando las enfermedades nos quitan el ego y uno ve lo fácil que es morir, lo fácil que se va la vida, entonces uno comienza a tener preguntas. Franklin hacía una apología de esas preguntas universales que se hace la persona cuando está frente a lo grandioso, cuando está frente a la temporalidad, a la impermanencia, a la entropía misma de la vida. Y nosotros vemos elementos que se repiten, esa carga de soledad, donde en los monólogos las personas hacen un análisis franco de su propia vida. Él decía que los personajes lo encontraba en la cotidianidad, que él cuando quería escribir, y eso lo conversamos él y yo, cómo hacemos la psicología de los personajes sin que un personaje contamine al otro. Él dijo, es fácil, tú tienes que utilizar personajes de la vida que tú conozcas, que tú le sepas su psicología y cómo reaccionarían a diferentes circunstancias, y adjudícale esa personalidad a tu personaje para que cobren vida. Incluso veía programas de televisión muy populares, porque él decía que ahí encontraba personalidades muy originales, y para su comedia sobre todo. Franklin Domínguez se convierte con sus sátiras políticas en una reflexión mayéutica, una reflexión que permite que las personas puedan entender qué tan fácil es voltear las cosas. Por ejemplo, él nombra en una de sus obras, que es el
El presidente dice que ha nombrado a la oposición en su gabinete de gobierno porque son los únicos que saben gobernar. Eso inmediatamente hace que uno le cause hilaridad y que uno vea cómo él utiliza el elemento. El Lísístrata odia la política. El Lísístrata pide a las mujeres que salven a sus maridos, que creen que porque andan en jipete, están ensacados y están robando, son grandes personalidades y que son personas respetables, pero están perdiendo sus matrimonios, porque la casa está llena de gente pidiendo, de gente adulones, y que ellas como mujeres se están quedando atrás y su casa se está convirtiendo cada vez en todo menos un hogar. Era una forma de salvar el hogar, de promover la familia, pero también la libertad desde el punto de vista de una mujer que está atrapada en un círculo vicioso de su esposo en política. Entonces, esos elementos se repiten una y otra vez. Quizá uno de los elementos más fuertes que tiene Franklin es el manejo del tema de la muerte. Porque si bien él tiene claros tópicos cristianos y del Antiguo Testamento, él maneja de una forma alegórica la religión, invocando a una creencia firme, pero al mismo tiempo un cuestionamiento de por qué hice las cosas, en qué fallé, buscando la reflexión en el individuo que transmita un mensaje de reflexiona tú. Él decía que todo arte tiene que llevar una reflexión. Eso me lo comentó. Ya sea una canción, ya sea una escultura, ya sea una pintura, todo arte lleva una reflexión. Y aunque Oscar Wilde dice que la escultura no tiene ningún sentido, que el arte no produce ningún cambio absolutamente, que no sirve para nada el arte, en un sentido sí lleva hacia la interioridad, hacia la parte sutil del ser humano. El arte se desarrolla en la paz de una sociedad fructífera, pero también en la guerra puede ser una forma de expresión. Y Franklin Domínguez vio esto como un elemento de comunicación con el pueblo. Franklin Domínguez ha escrito cerca de 100 obras literarias, muchas de ellas fueron traducidas a diferentes idiomas. En una ocasión yo me encontré que en Puebla, México, estaban haciendo las posibilidades escenográficas de su obra. Y aquello me hizo reflexionar. ¿Por qué ellos piden reflexionar sobre la obra? Es que la obra le pareció tan etérea, le pareció tan, en su descripción que él hace en el intro, tan abstracta, que se abre al minimalismo, nos presenta una escenografía variada. En una ocasión presentamos su obra Duarte, el fundador de una república, en la Logia La Fe de la Bolívar. Y se fue la luz y él pidió que pasáramos todo al frontispicio, la parte frontal del edificio, donde había una escalinata fantástica con un busto de Duarte a mitad de camino. Y entonces yo le dije la iluminación, ¿qué hacemos? Prendemos las luces de los carros. Y él me dijo, pon solamente 2 luces para que iluminen el edificio y que entonces la sombra de las personas se proyecten en el edificio y formen parte de la escenografía. Entonces aquello fue fantástico porque resultó una escenografía de luces y sombras. Las luces de los actores y del público se proyectaban en la pared del edificio y eso produjo un efecto muy etéreo. Es como si el mismo lugar le hiciera una propuesta escenográfica a Franklin Domínguez en su obra. Y de eso se trata. Franklin aprovechaba cualquier lugar para que la gente entendiera que su obra era más importante la parte intelectual que lo que pudieran ver, sino que escucharan. Por eso los personajes, él limpiaba el personaje y buscaba la manera de que los personajes se la lucieran, que los actores dieran lo máximo de sí mismos en cada detalle. Lo decía claro, si hay una coma, haz un segundo de silencio, un punto, 2 segundos de silencio. Si es amor, dilo con amor. Si es odio, dilo con odio. O sea, buscaba la forma de que el actor en cada palabra tuviera matices que le enriquecieran su actuación. Franklin Domínguez se nos fue, pero tenemos su obra ahí, tenemos su compromiso para que los actores que subieron con él puedan enseñarle a la nueva juventud la manera de teatro que Franklin Domínguez nos enseñó. Lamentablemente el teatro dominicano necesita un mecena. El arte dominicano tiene 2 crisis. Una, ¿dónde presentamos las obras? Y 2, ¿quién nos patrocina las obras de teatro? Los altos costos de los teatros, él decía, está siendo casi inalcanzable, porque también hay tantas presentaciones y tantas fechas reservadas que no hay manera de uno pretender hacer una obra cada 6 meses. Entonces, las cosas a veces son factibles,
pero necesitamos un poco más de esfuerzo de toda la comunidad teatral para volver a esos años maravillosos que Franklin Domínguez nos dio y que pueden ser todavía una luz que alumbre en el escenario del teatro dominicano.